Hola niños, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Cómo la están pasando en casa? ¿Con mucho trabajo? Bueno, no se preocupen, ya pronto vamos a estar de regreso en la escuela, pero mientras tanto vamos a estar trabajando. Bien, vamos a aprovechar ahorita un espacio para hablar acerca de los números. La vez pasada en la clase que vimos, se acordarán que vimos los números y leímos cantidades hasta millones, ¿verdad? Estuvimos escribiéndolos. Pero seguramente ustedes han visto que hay algunos números, algunas cantidades que llevan un puntito, un punto decimal. Hoy vamos a hablar del punto decimal, cómo funciona, cómo trabaja, para que ustedes lo vayan pues utilizando y lo vayan entendiendo. Bien, para empezar quiero decirles que cuando nosotros manejamos los números, el 1, el 10, el 100, el 1000 y algunas cantidades como por ejemplo el 318, el 495, el 1614, el número 17, etcétera, pues esos números no representan ningún problema para leerlos porque están, vamos a decir, claros y los hemos identificado, los hemos trabajado y ustedes los han estado escribiendo incluso en casa diariamente cuando trabajan matemáticas. Pues bien, esos números que nosotros estamos utilizando se les ha llamado números enteros. ¿Por qué enteros? Porque tenemos dos clases de números que utilizamos en la vida diaria, que son los números enteros y los números fraccionarios, las fracciones, o sea, que son los números decimales, los que son partes de un entero. Pero ¿cuáles son los números enteros? Los números enteros son los que nosotros ocupamos normalmente, que utilizamos a diario. El 9, el 5, el 4, el 85, el 1514, el 6.325.110, etc. Esos números se llaman enteros y las fracciones son partes de esos números. Pero ¿cómo se escriben esos números? Vamos a ver. Aquí nosotros tenemos en el pizarrón. Si yo pongo aquí el número 2, estoy hablando en número entero, 2 unidades. Aquí puedo poner los números, el número 3, que son 3 decenas. Esto lo vamos a entender poco a poco cuando regresemos a clases. Las centenas que valen 100, 132, creo que está fácil. Pasamos con los millares, por ejemplo, 6.132, 46.132, 846.132, y si seguimos con otro número más, estamos entrando a millones, acuérdense, 5.846.132. Si pusiera yo otro número más, serían 25.846.132, cosa que hicieron la vez pasada en la clase que les mandé. Bueno, si pongo otro número más, ¿cómo se leería? 425.846.132. Estos números se les agrega, cuando hay un punto decimal que separa a ellos de otros, se les agrega la palabra enteros. Por ejemplo, se leería entonces 425.846.132 enteros. Si yo pusiera nada más el número 416 y pongo el punto, entonces me dice que son 416 enteros. Si no hay punto, se lee nada más 416. Si yo pusiera el número 1874 y pongo el punto, entonces se lee 1874 enteros. Si yo pusiera el número 15 y el punto, se leería 15 enteros. Si yo pongo el número nada más 36 y no le pongo punto decimal, entonces se lee 36, nada más. Ahora, ¿qué números encontramos después del punto? Son las fracciones, son los decimales, las partes de un entero, de una unidad. En este caso, por ejemplo, vemos que aquí ya tiene sus nombres. El primer número que encontremos, por ejemplo, dice décimos. Quiere decir que la unidad se divide en 10 partes iguales. Por ejemplo, aquí yo pongo el número 3, digo, la unidad se dividió en 10, pero nada más estoy representando 3. Y en este caso se leería 3
décimos. Si yo pusiera ahí otro número, ya llego al segundo lugar que dice, el número decimal se llama centésimos. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad se divide en 100. Entonces en la primera se divide en 10, por eso se llaman décimos. En la segunda se divide en 100, se llaman centésimos. ¿Y qué va a pasar cuando se divide en 1000? Se van a llamar milésimos. Entonces veamos, después del punto decimal, tendríamos décimos, centésimos y milésimos. Si yo leo esta cantidad sería 365 milésimos. ¿Por qué milésimos? Porque llega hasta allá. Si yo pusiera yo nada más el número 7, después del punto pongo el 7, se leería 7 décimos. Si yo pongo después del punto 0,9, se leería entonces 9 centésimos. Si yo pusiera yo después del punto el 0,08, se leería entonces 8 milésimos. Si yo pongo después del punto el número 25, se leería entonces 25 centésimos. Y de esa manera vamos entonces entendiendo cuáles son los decimales. Recuerden, los decimales son décimos, centésimos, milésimos. Ahora bien, después de que ya vimos que los decimales van del punto para allá y los enteros del punto hacia la izquierda, ya podremos leer cantidad. Recuerden, cuando son enteros, llevan el punto. Si no llevaran el punto, entonces se lee simplemente como el número o la cantidad de la que estemos hablando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar para que vayamos viendo esto y se vayan familiarizando. Bien, ahora vamos a poner cantidades en las cuales nada más ustedes se van a fijar y vamos a ver cómo se van leyendo para que aprendan a escribir números decimales. Veamos. Si yo tengo el número 14.6, así, ¿cómo se leería? Veamos. 14 enteros, 6 décimos, ¿de acuerdo? Porque hay un punto y el 6 ocupa el lugar de los décimos y los enteros están de este lado. Si yo pusiera el número 124 y no le pongo punto, ¿cómo se lee? 124, nada más. Si yo le pusiera yo el punto y pongo 004, entonces veamos ahora, se leería 124 enteros, décimos, centésimos, 4 milésimos. Se lee 124 enteros, 4 milésimos, ¿de acuerdo? Si yo pongo nada más el punto y pongo el 25, ¿cómo se leería? 25 centésimos, ¿correcto? Porque ocupa hasta el lugar de los centésimos, décimos, centésimos, ¿de acuerdo? Bien. Si yo pusiera otro número, 7.04, ¿cómo se lee? 7 enteros, 4 centésimos. Si yo nada más pongo punto 2, ¿cómo se leería? 2 décimos, ¿de acuerdo? ¿Estamos entendiendo? Entonces, si yo pongo el número 600 y no le pongo ningún punto, ¿cómo se lee? 600, correcto. Pero si le pusiera yo el punto, ¿cómo se leería? 600 enteros. Acuérdense que el punto nos marca los enteros y nos marca los decimales. Entonces veamos ahora. 9.009, ¿cómo se lee? Veamos. 9 enteros, 9 milésimos, ¿correcto? Bien, ahora veamos otra cantidad. 689.6, ¿cómo se leería considerando el punto decimal? 689 enteros, 6 décimos. Recuerden, después del punto está décimos, centésimos, milésimos. Y cuando está el punto en medio, de este lado quedan los enteros, ¿de acuerdo?
A ver, veamos si es que acabamos de entender bien esta situación, porque vamos a manejar ya el punto decimal en clases futuras. Veamos. A ver, veamos esta cantidad. Recuerden que separamos con comitas los enteros. A ver, entonces dice 1635 enteros, porque hay punto, 616 milésimos. Recuerden mucho estos tres términos: décimos, centésimos, milésimos. ¿De acuerdo? Entonces veamos otro ejemplo. Si yo pongo punto 40, ¿cómo se leerá esta cantidad? En este caso no tenemos enteros, pero sí tenemos decimales, y diríamos 40 centésimos, o también yo podría decir 4 décimos, porque no tengo centésimos, está en cero, no vale ahí, ¿verdad? Está en cero. Otro más, punto 04. ¿Cómo se leería esta cantidad? 4 centésimos, porque ocupa el lugar de los centésimos, décimos, centésimos. Y si yo tuviera yo la cantidad 16 y no hay punto, no hay nada, entonces simplemente es el número 16 o la cantidad que se formó, 16. ¿De acuerdo? Bueno, pues para que podamos ver y verificar que efectivamente ustedes han aprendido qué son los décimos, centésimos y milésimos, retroalimentamos. Un entero, cuando se divide en 10 partes, cada parte se llama décimos y están primeritito después del punto. Cuando se divide en 100 partes, se llaman centésimos y se encuentran en segundo lugar después del punto. Cuando se divide en 1000 partes, se llaman milésimos y se encuentran en el tercer lugar después del punto. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que hayan aprendido hoy qué son los décimos, centésimos, milésimos y a leer cantidades. De tarea, como trabajo, me van ustedes a escribir cómo se leen las siguientes cantidades. ¿Listos? Entonces las vamos a anotar aquí en el pizarrón y ustedes en casa me van a poner cómo se leen, recordando que el punto decimal juega un papel muy importante. Veamos entonces, ponemos 317.006 y ustedes con letra le van a poner cómo se lee. ¿Sale? 489.5, 1876.24, punto 419.087. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, seguimos con otras. 3.003. Ahí se están viéndolas para que vean. Ustedes van a escribir cómo se leen. La que sigue, 96.9. La siguiente, 18.716. Abusados. La que sigue, 76.06. Y la última, 9.876.317. ¿Sale? Ahí tenemos los trabajos. Ustedes me van a escribir cómo se leen esas cantidades, pero ahora ya con el punto decimal. Recuerden, enteros, decimales, y vamos a leer cantidades. Me está dando mucho gusto por este medio estar con ustedes. Espero que pues aprendamos, sigamos viéndonos. Para el día de mañana les mando nuevamente otra clase y vamos a seguir trabajando. Pásenla bien y espero que pronto estemos en la escuela. Buenas noches.